Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Una alegría poder verles, ¿cierto? Algunos no les veía hace como un mes, otros por ahí los he visto más seguido. Y bueno, estoy muy contento, ¿cierto? De estar una vez más y yo creo que nos vamos a seguir viendo varias veces en el año, así que espero no se aburran tanto. Vamos a pasar a su palabra, que, ¿cierto? Es lo importante. Y sobre todo en esta fecha en la que estamos, ¿cierto? Que es Semana Santa, aunque la fecha no es la exacta, porque la fecha judía faltan varios días para Pascua. Así que este es como un arreglo medio del mundo católico, pero aprovechamos igual los días, ¿cierto? Que se dan feriados para poder celebrar, ¿cierto? La Semana Santa, la semana, ¿cierto? De la muerte de Jesús. Bien, vaya conmigo, querido hermano, a Romanos 3. Romanos 3. Hoy estoy súper contento, estoy viendo algunos vecinos aquí del sector. Qué alegría verles, qué alegría verles. Estoy realmente emocionado de verles. Que el Señor les bendiga. Romanos 3, versículos 24 y 25. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Señor amado, Dios, te doy tantas gracias por esta linda reunión que hemos tenido, Señor. Dios mío, cantar a tu nombre con todo nuestro corazón. Dios mío, ver cantar a los niños, Señor. Oh Jesús, orar juntos ya es de una tremenda bendición para nuestra vida. Pero sabemos, Señor, el papel trascendental que tiene en nuestras vidas tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos ha mostrado a Cristo. Tu palabra nos ha transformado a través del Espíritu Santo. Tu palabra nos ha mostrado el camino. Tu palabra, Señor, nos ha enseñado a vivir. Oh, bendito Dios. Estamos aquí, Señor, con hambre, con sed de ti. Porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Quiero hablar sobre la victoria de la cruz. Y la verdad es que son tantas las cosas que engloba la victoria de la cruz, que solo me voy a referir a dos en esta ocasión. La victoria de la cruz. Lo primero es sobre una palabra quizás muy poco común en nuestros días, en nuestra cultura, y es la palabra que sale en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación no es una palabra que usemos para nada, ¿cierto?, en nuestro diario vivir. Esta es una palabra muy importante para entender por qué Cristo hizo lo que hizo en esa cruz. ¿Por qué fue tan fuerte lo que vivió? ¿Por qué fue tan cruento, tan, ¿cierto? No sé si usted ha visto la película La Pasión, que todos quedamos sorprendidos cómo se ensañaron con Jesús. Bueno, la palabra propiciación tiene que ver con aplacar, apaciguar la ira. Usted sabe que en la antigüedad hay muchas ideas en pueblos que no eran el pueblo de Israel, pueblos cierto paganos, y que en cierta manera algo tenían que ver con, tenían ciertas ideas extraídas de la verdad de Dios.
Por ejemplo, en la mayoría de las culturas antiguas se hacían sacrificios. ¿Y qué sucede en este caso? Porque también el pueblo de Israel hacía sacrificios. Bueno, la explicación más razonable es que todo partió en Génesis. ¿Quién fue el que hizo el primer sacrificio? ¿Alguien se acordará? Dios. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos, les dio vergüenza y Dios sacrificó unos animales para vestirlos. Y de ahí para adelante comienza, ¿cierto?, una idea sobre el sacrificio, y la Biblia dice que todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Estos sacrificios eran un gran spoiler. Estos sacrificios apuntaban a algo, un sacrificio supremo que venía. Entonces, la idea es que, ¿cierto?, en el pueblo hebreo, ¿cierto?, se registró y se mantuvo la idea original de los sacrificios, porque de hecho culturas paganas hacían cosas horrorosas, ¿cierto?, como por ejemplo sacrificar niños. Eso, ¿cierto?, jamás, ¿cierto?, claro, los pasaban por fuego a los niños. Eso, ¿cierto?, Dios lo repudiaba. Sabemos que cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, que él finalmente lo detuvo, era también otro adelanto de un gran sacrificio que habría de venir. Todo el Antiguo Testamento, ¿cierto?, está mirando hacia el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entonces, en relación a estos sacrificios, podemos decir, ¿cierto?, que a pesar de que están en otras culturas, ¿cierto?, está de manera corrupta, de manera tergiversada, pero es porque esto partió en Edén, pero es el pueblo de Israel el que mantuvo la idea original de por qué se hacían sacrificios. Digo esto también, por ejemplo, no sé si usted sabe, pero varias culturas que no se han topado, que son en diferentes partes del globo terráqueo, tienen historias sobre un diluvio. Sobre un diluvio. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, realmente vemos vestigios de lo que sucedió en Edén en las diferentes culturas de este planeta. Y en relación a la propiciación, el hecho de apaciguar la ira, hay muchas ideas en religiones paganas de un Dios ¿cierto?, iracundo, de un Dios que de repente cambia, ¿cierto?, de opinión, un Dios que de un día andaba de buena y un día andaba de mala. Bueno, esas son ideas torcidas de lo que es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Escúchelo bien, hermano. La ira de Dios es su firme, inexorable, infatigable e intransigente antagonismo ante el mal. Si usted quiere un Dios que sea un Teletubby cósmico, que le dé lo mismo, que aquí se haga maldad, que aquí ¿cierto?, hayan todas las cosas que vemos corruptas, horribles, ¿cierto? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que aborrece el pecado, aborrece cuando los poderosos aplastan a los débiles, aborrece la muerte, aborrece la mentira, aborrece el asesinato, aborrece la corrupción, todo lo mal que está en este mundo, las guerras, todo lo que ha, ¿cierto?, contaminado este mundo, Dios lo aborrece. Dios está airado justamente. Hay mucha gente que ha dicho, ¿cierto?, yo solamente quiero este Dios de amor. Pero, ¿qué haríamos con un Dios de amor frente a un mundo tan corrupto? No habría justicia. Imagínense un país que solo tuviese dentro de su estado solamente beneficios para las personas, ¿cierto? Solamente ciertos beneficios en salud, en educación, pero no tuviese poder judicial, no tuviese justicia. ¿Cómo andaríamos? Bueno, quizás más o menos parecido a como andamos, pero cierto, probablemente peor. Dios es santo, Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios es justo. Y
¿Qué sucede, querido hermano? Que en algún momento nosotros nos damos cuenta de que hemos fallado a Dios, de que hemos pecado. Cuando empezamos a darnos cuenta, y eso lo hace el Espíritu Santo, que cierto nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos damos cuenta de que nosotros también hemos abonado bastante en todo lo mal que está en el mundo. Cuando andamos por la vida, ¿cierto? Y decimos, no, yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, ¿cierto? Pensamos y nos comparamos quizás con el vecino, pero esa no es una buena comparación. Les voy a mostrar una idea que empieza a acercarse a lo que nos muestra la Biblia. ¿Le ha pasado que usted de repente dice, no, yo soy una persona generosa? Y de repente encuentra a alguien que es verdaderamente generoso. Yo he conocido personas que dan hasta lo que no tienen para ayudar a otros. Y yo he dicho, oh, no soy para nada generoso. O usted sabe que yo toco piano. Me gusta tocar piano y en algún momento empecé a avanzar y dije, oh, estoy tocando bien piano, ¿eh? Hasta que conocí a grandes pianistas y dije, toco más o menos nomás. Y así, en muchas cosas de la vida, uno empieza, si uno se compara con el de al lado, nos podemos sentir hasta buenos, hasta que llegamos a conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta de que realmente somos malos. Hemos hecho tantas cosas malas. Cuando nos encontramos con su santidad, empezamos a darnos cuenta que hemos herido a otras personas, hemos defraudado a otras personas, hemos dañado, hemos mentido y que también merecíamos pagar por nuestros propios pecados. Bueno, ¿cuál es la victoria de la cruz? Que Jesús siempre y Dios siempre nos ha ido con chanchullos. Dios ha sido fiel a las reglas de su misma esencia. Dios, la Biblia dice que no va a pasar por inocente al malvado y que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, ¿qué ocurre? Dios nos ama tanto, pero hemos pecado y merecíamos un justo juicio. ¿Qué hace Dios? Viene en Jesucristo y Él recibe sobre sí toda la ira que merecían nuestros pecados. Él recibe en el madero de la cruz toda la condena que usted y yo merecíamos. Él, en su cuerpo, en ese sacrificio, absorbió toda la ira del pecado de la humanidad. Así que en la cruz vemos el amor de Dios y la justicia de Dios. No es el tema, pero mucha gente dice, pero esto de que alguien pague por un tercero es como raro. Hay gente que es cristiana incluso y dice, no creo que Jesús estuviese pagando los pecados de otro, eso es como injusto, eso es como, ¿cierto? No es ni siquiera lógico ni racional. Y hay algunos que piensan que Jesús simplemente murió porque era un gran líder y que se enfrentó a los poderes fácticos, políticos, religiosos y se lo echaron. Pero Jesús claramente, en muchas oportunidades, dice que Él estaba pagando nuestros pecados. La Biblia lo dice innumerables veces. Entonces, esta idea, hermano, de que Cristo se pusiera, ¿cierto?, estuviese en esa cruz en nuestro lugar, no es algo tan raro. Está en la vida misma. Mire, cuando somos padres, hace poco el Pedrito, que ustedes lo conocen, ¿cierto? El Pedrito llevaba como 11 días con diarrea y vómitos. Y imagínense cómo dormíamos nosotros con la mamá. Y al otro día ir a trabajar, en la noche ahí limpiando el vómito. ¿Qué significa ser padre? Es menguar, como dijo Juan el Bautista, para que Él crezca. Es de dejar de dormir yo para que Él pueda estar tranquilo. Es, ¿cierto?, sacrificarme con algo tan difícil, ¿cierto?, que es dormir poco por amor a este pequeño para que Él esté bien.
Eso está en todos lados, el amor sacrificial, el yo, ¿cierto? Sacrificarme para que mi ser amado esté bien. En las relaciones matrimoniales, creo que hoy día tuvieron una reunión de matrimonios. Qué lindo, hermano. Qué lindo, me alegro mucho. ¿Y sabe qué? Una de las cosas más difíciles es aguantarnos los matrimonios cuando estamos con problemas emocionales. Yo estoy casado y a veces yo voy, ando dando jugo, ¿cierto? Y ando con quizás de repente pensamientos y medio... Y mi señora me tiene que escuchar, ¿cierto? Y de repente al revés, mi señora ahí con sus dramas, ¿cierto? Emocionales, y yo, cuéntame más, ¿cierto? Y a veces uno, ¿cierto? Un día está con todo el amor escuchando, ¿cierto? ¿Cierto? Yo estoy aquí para apoyarte, y el otro día, otra vez. Entonces, es difícil, pero en las relaciones matrimoniales es esto una y otra vez, sacrificarme para que el otro esté bien. Entonces, la idea de la cruz, hermanos, está en el verdadero amor. Poner mi vida para que otro esté bien. Dios, Jesús en Cristo, ¿cierto? Jesús ahí en la cruz estaba poniendo su vida para que nosotros no recibiésemos esa condenación eterna. Él pagó por nosotros. Él fue, ¿cierto?, nuestra propiciación. Mire, quiero leer algo que va a sonar quizás un poco enredado, pero son conceptos teológicos que es importante entenderlos. Esto es según el pensamiento del apóstol Pablo. El ser humano está separado de Dios por el pecado y Dios está separado del ser humano por su ira. Es en la muerte sustitutiva de Cristo, esto quiere decir, ¿cierto?, que se puso en nuestro lugar, que el pecado es vencido y la ira apartada. De modo que Dios puede contemplar sin desagrado al hombre y a la mujer, quienes a su vez pueden mirar a Dios sin temor. El pecado es expiado y Dios es propiciado. Dios es propiciado, es Él, ¿cierto?, con su justicia santa, que estaba airado con el hombre pecador, pero es Dios mismo, ¿cierto?, que Jesús, que carga sobre sí esta condena, esta ira. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya dije que eran dos conceptos. Y el segundo es fascinante. Se llama redención. Redención. La palabra redención significa comprar o recuperar por compra, ya sea como adquisición o rescate. Vaya conmigo a Efesios 1:7. Acuérdese que estamos hablando de la victoria de la cruz de Jesús. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, en esa cruz, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención es un término casi técnico del mundo antiguo, que hoy en día quizás se usa harto en ambientes cristianos, religiosos, pero como no está culturalmente, ¿cierto?, muy presente, nos perdemos bastante de la riqueza de lo que significa este término, redención. Generalmente está asociado a la antigüedad de cuando alguien compraba un esclavo para liberarlo. ¿Me escuchó, hermano? No era simplemente decir, ya, yo compro este esclavo para que ahora me sirva a mí, sino que te compro para hacerte libre. Para hacerte libre. Bueno, la esclavitud fue abolida principalmente por
esfuerzos de grandes hombres de fe. Uno creo que se llama William Wilberforce, el otro, ¿cierto? Martin Luther King, creo que lo he escuchado. Bueno, y en esa época existía la esclavitud en las culturas, ¿cierto?, de alrededor de Israel, una esclavitud muy terrible. Y en el pueblo de Israel se permitía, pero con un montón de diferencias en realidad con las culturas vecinas. Por ejemplo, nadie en Israel era esclavo, ¿cierto?, de nacimiento. Lo que sucedía es que si alguien no administraba bien sus recursos y, ¿cierto?, se perdía todo su dinero y, ¿cierto?, y le iba muy mal, ¿cierto?, económicamente por mala administración, el último recurso era: no me queda nada, me vendo como esclavo. Ese era el último recurso. Entonces, pero aún así tenía cierta cantidad de años de esclavo y después había que liberarlo, sí o sí. Sí o sí. Así que era muy diferente a otras culturas que la gente era esclava por castas. Ustedes eran, ¿cierto?, una casta baja, esclavo. No existían castas en el pueblo de Israel, solo eran cosas eventuales de mala administración de recursos y que tenían años acotados donde tenían que ser librados todos los esclavos. Bueno, algunos que les iba tan mal que tenían que venderse como esclavos, podían tener la bendición de tener un pariente redentor. Alguien que tuviese un corazón generoso, lleno de gracia, que dijeran: ¿saben qué? Está lleno de deuda mi sobrino, mi tío, mi primo. Se tuvo que vender como esclavo, pero yo voy a pagar por él. Yo pago para que lo liberen. De ahí nace la palabra redención. Bueno, esto nos habla de muchas cosas. Quiero leer un versículo más en relación a esto mismo. Vaya conmigo a Marcos 10:45. Después de Mateo. Marcos 10:45. Aquí está la idea de redención. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está el concepto de redención. Él vino a dar su vida para rescatar a muchos, rescatarlos de su condición de esclavitud. Así que una de las primeras cosas interesantes que podemos ver dentro del concepto de redención es específicamente eso, nuestra condición sin Cristo, de esclavos, de que cada uno de nosotros realmente estábamos en bancarrota espiritual, habíamos pecado contra Dios. Quizás mucha gente podemos ver que tiene una vida económica saludable, que podemos ver que quizás andan bien, otros, ¿cierto?, esperando fin de mes, pero lo que es transversal y que dice la Biblia es que espiritualmente la Biblia dice que todos han pecado. Todos estaban en bancarrota espiritual porque cada uno hizo lo que quiso. Y usted puede ver quizás a las personas, como lo dijimos al principio, que se ven más buenas, más honestas, que si uno empieza a indagar, uno se encuentra con varias cositas y a veces cosotas. Todos hemos pecado. Entonces, esta idea de redención nos está diciendo de que realmente, y la Biblia lo dice, éramos esclavos del pecado. Estábamos en bancarrota espiritual. Pensábamos que éramos libres, pero la verdad es que éramos
esclavos ¿cierto? De un montón de ideas que están circundando, ¿cierto? En el mundo. Éramos esclavos de nuestras emociones, esclavos de las ideologías, de lo que nos vende la tele, de lo que nos venden las redes sociales. Esclavos. Y Cristo vino a redimirnos. ¿De qué fuimos redimidos? La Biblia dice que fuimos redimidos de la maldición de la ley. Vaya conmigo a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Uy, me pasé de largo. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dios, como un Dios justo, dio leyes a los hombres, y el hombre se ha empecinado en quebrantarlas. Generación tras generación desde Adán. Entonces, Dios dice, el que quebranta la ley debe pagar. Entonces estábamos bajo esa maldición por haber pecado contra Dios. Y Jesús en el madero de la cruz recibe esa maldición, recibe, ¿cierto? Y paga por nuestra condena. Hay un versículo que también me encanta, vaya conmigo a 1 de Pedro 1:18. Otra de las cosas de las cuales hemos sido redimidos, rescatados, hermano. Y esto quiero ponerle énfasis también. 1 de Pedro, casi al final de la Biblia, 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18 dice, 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerde que esto es la victoria de la cruz. Una vez más, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Entonces, ¿de qué fuimos redimidos? De vuestra vana manera de vivir. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta de cómo está viviendo la sociedad hoy en día? De lo que ha hecho las redes sociales. Una vida tan superficial, de sacarme fotos, de que me vean, de que los likes, y que la gente se entristece si no le ponen like. He conocido matrimonios que por redes sociales se ven, pero wow. Pero la verdad es otra. Todo el engaño, la mentira, la falsedad que hay en las redes sociales, el querer aparentar una vida quizás económica o de felicidad. El otro día mostraban un video de una mujer que se sacaba una foto, se compró un café en un lugar barato, creo que se llama Oxxo, y lo echó dentro de un café de Starbucks, que es harto más caro y es igual de malo. Entonces, ¿y qué pasaba? Ella se saca la foto con el, ¿cierto? El café, el vasito de Starbucks. ¿Cierto? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Yo me acuerdo cuando recién salieron los celulares, chuta, me estoy mostrando el carnet. Cuando recién salieron los celulares, no sé si se acuerda que había gente que andaba como con unos ladrillos para aparentar de que tenía celular. ¿Qué es eso? Bueno, es impresionante la vana manera de vivir. Yo veo hoy en día, yo que soy profesor, veo a los jóvenes
La música que escuchan es horrorosa. Las cosas que habla esa música. Y esos son sus valores. Esos son sus valores. Cómo hay una oda al narcotráfico, una oda a todo ese mundo delictual. Y se hacen los choros. ¿Qué es eso, hermanos? Qué tristeza. Una vana manera de vivir que hemos recibido de nuestra sociedad. Cristo nos ha rescatado. Cristo nos ha rescatado para que vivamos una vida con un propósito mayor, una vida para el reino de los cielos. Querido hermano, usted, el Rey de Reyes, lo ha enlistado para que se una a su ejército, para que se una al reino de los cielos, que es un propósito más sublime, más alto que todas las cosas vanas que nos rodean. Hemos sido llamados por nuestro Señor. Hay una redención final y futura. La redención de nuestro cuerpo y la del mundo. Vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8. Después de los 4 evangelios viene Hechos y de ahí viene Romanos 8, 19 al 23. Dice así, Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya hemos sido redimidos, rescatados del pecado, de la maldición de la ley, de la vana manera de vivir. Pero todavía hay cosas que aún no suceden. Por ejemplo, seguimos enfermándonos, a pesar de que podemos orar y Dios puede enviar su poder, Dios puede enviar, ¿cierto?, su poder milagroso. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado el poder sanador de Dios? Eso sigue pasando. Hace poquito también lo experimenté una vez más con el Pedrito, orando por él, ¿cierto? Como que les conté, llevaba hartos días súper mal y ya estaba afligido, iba a vomitar. Oré por él, Señor, sánalo, y que de repente me miró y se quedó dormido. Fue como instantáneo. Y ahora está comiendo como un cerdito. Y yo sé que cada uno de nosotros ha experimentado el poder de Dios, pero también la Biblia nos dice claramente que vamos a sufrir enfermedad, que este cuerpo todavía no ha sido redimido. Y que viene un momento donde nuestro cuerpo se vista de inmortalidad y ya no habrá enfermedad. ¡Wow, hermano! Quizá usted cuando anda bien dice, no, ni lo piensa en eso. Pero cuando anda enfermito, con un dolor de muela o con cosas más graves, qué esperanza gloriosa saber que un día nuestros cuerpos serán revestidos de inmortalidad, soportarán la inmortalidad y ya no habrá más enfermedad. Bueno, eso sucederá en un futuro no muy lejano, amado hermano. Y sabe que también habla algo muy interesante aquí, y es el hecho de que la misma creación está bajo corrupción y también anhela esto. Y si usted se da cuenta,
La creación ha sido bien dañada por el ser humano. La creación ha sido vez tras vez, Dios nos envió como sus representantes en la tierra y el hombre ha hecho, ¿cierto?, muy mala mayordomía. Entonces la creación también anhela esta redención final. Último punto. Bueno, hemos visto que el rescate que Dios hizo de nosotros fue a un precio tan alto, tan alto. No fue que Dios vino y firmó un cheque con harto cero y dijo, ya, aquí pago su redención, porque la cosa era más grave. Me encanta la idea de un teólogo que se llama Dietrich Bonhoeffer, que usted sabe que a veces decimos algo que es cierto, pero que no está en la historia completa. Decimos, gracia significa que hemos recibido de Dios la salvación gratuitamente. Sí, hemos recibido la salvación gratuitamente, pero no es que fuera gratis. A Cristo le costó todo. Para nosotros es gratis porque alguien lo pagó. Jesucristo pagó un precio altísimo, cada gota de sangre, estando ahí colgado en ese madero de la cruz. Así que no es una gracia barata, es carísima y que para nosotros es gratis por lo que Cristo pagó. Entonces el rescate de nuestra vida fue a un altísimo valor, el valor de la vida del Hijo de Dios. Y el último punto es que también habla sobre quién es nuestro dueño. Porque hemos sido comprados por Jesús. Quizá usted es de esta idea, ¿cierto? Quizás de hoy en día, de decir, no, yo no le rindo cuentas a nadie, yo me mando solo. Como está nuestra sociedad hoy en día. No sé, hermano, si usted ha pronunciado la dulzura de decir, soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Soy tu hijo. Soy tu siervo. ¿Sabe qué? Comparado con decir, yo hago lo que quiero, a saber que somos propiedad del Dios celestial, es tan diferente. Prefiero 1000 veces ser un siervo de Dios que vivir mi vida, es cierto, como a mí se me plazca, siendo como una especie de bastardo, sin padre, sin madre. He sido comprado a precio de sangre. ¿Saben que una de las oraciones que hacía recurrentemente Martín Lutero era, soy tuyo, Dios, soy tuyo? A través del sacrificio de la cruz, Jesús nos ha comprado. Él es nuestro dueño. Y aquí es algo hermoso porque se acuerda que la idea de la redención era liberar a alguien para que fuese libre. Pero hay una figura en el Antiguo Testamento que era el de esclavo por amor, que sucedía en algunas ocasiones donde había alguien que trataba tan bien a sus esclavos, tan justamente, con tanto amor, con tanta delicadeza, con tanta preocupación, que había gente que decía, chuta, ahora soy libre. No, pues prefiero quedarme aquí. Prefiero quedarme aquí. Cristo nos ha librado, pero ahora nosotros podemos ser siervos, esclavos por amor de Jesús, porque no hay otro mejor que Él. No hay otro que nos cuidará mejor que Él. No hay nadie que te ha amado más que Jesús. No hay ningún amor más alto en este mundo que el amor que vemos en la cruz de Cristo. Así que ya que somos comprados y Cristo es nuestro dueño, vaya conmigo a 1 Corintios 6, 18 al 20. 1 Corintios 6, 18 al 20.
Primera de Corintios 6, 18 al 20. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y miren lo que dice ahora. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que hay en tres sentidos es que somos propiedad del Señor. Le pertenecemos a Dios por creación. Él es dueño de todo, porque Dios creó todo lo que hemos visto, todo lo que existe. Así que a Dios le pertenece todo. Usted quiéralo o no. Allá la gente que simplemente dice, no, yo, cierto, soy ateo o aborrezco a Dios. Sea cual sea lo que la gente piense, Dios es dueño de todo. Así que Dios es nuestro dueño por creación, por redención también, lo que estamos hablando hoy, porque Cristo nos compró, porque estábamos haciendo cualquier lesera, estábamos, cierto, llevando nuestra vida al abismo, y Cristo viene y nos compra, nos transforma, nos redime del pecado, de la vana manera de vivir. Así que somos del Señor por redención, porque Cristo nos compró, Cristo nos rescató. Y también, según lo que dice este versículo, Él es nuestro dueño porque ahora Él mora en nosotros. El Señor mora, nosotros somos templo de Dios. Usted y yo, hermanos, somos templo del Dios Altísimo. No sé si usted tiene conciencia seguido de eso. Para dos cosas, a veces, a mí me ha pasado que estoy quizás achacado por algún mal rato que pasé en el trabajo y me doy cuenta de que Dios mora aquí y va conmigo donde quiera que vaya. ¿Se acuerda que una vez le dije que era como una casa rodante? Que Dios, todo el tiempo estamos con Dios, donde quiera que vayamos, Dios está en nosotros y podemos buscar auxilio, podemos buscar refugio en el Señor. El Señor nos ha comprado y mora en nosotros. Entonces, si el Señor es nuestro dueño porque nos compró, nos redimió y ahora vive en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Lo que queramos? Vamos a poner nuestra vida a su servicio, por amor a lo que Él ha hecho, por amor a su santo nombre. Este es el último versículo, Apocalipsis 5, 8 y 9. Apocalipsis 5, 8 y 9. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pónganse en pie, hermano, y vamos a orar.